La empresa noruega Opera Software, conocida por su navegador web, ha celebrado el 20 aniversario en Mobile World Congress 2015. Este mes ha adquirido la compañía canadiense Surface, dedicada al desarrollo de las redes privadas virtuales. Ahora descubriremos las novedades para los dispositivos móviles de Apple. Bueno, os voy a presentar un poquito las novedades que tenemos aquí en el Mobile World Congress de Opera Software para iOS. Empezamos por Opera Mini, que es nuestro navegador más popular con más de 270 millones de usuarios por todo el mundo. Opera Mini es conocido por su tecnología de compresión. Esta es la página principal donde puedes tener tus páginas favoritas, las puedes también tener en carpetitas. Es un acceso rápido para que llegues más rápido a tu contenido favorito. Una novedad que tenemos ahora para el Congreso es una sincronización con los bookmarks, de manera que si estás utilizando la versión de escritorio, también podrías tener todos tus bookmarks en la versión móvil, sea en tu iPad o en tu iPhone. Si con simples gestos de navegación podemos ver aquí las últimas páginas visitadas, el historial, podemos volver a la página principal. Y si vamos hacia la derecha tenemos aquí una característica que se llama Discover, que es como un feed de noticias que te trae las últimas noticias de las categorías que a ti te interesan. Las puedes seleccionar aquí en el país que a ti te interese y sin necesidad de navegar extra, de manera que lo tienes todo ya en el navegador, puedes leer un poquito la noticia y si no también puedes ir a la página de la noticia, básicamente. Apretando el botoncito aquí volvemos a la página principal y con la O podemos ver aquí lo que te has ahorrado utilizando la compresión de Opera. Como ves, un 82%. Hay 3 niveles de compresión, tenemos el de Opera Mini que es el máximo, hasta un 90%, tenemos Opera Turbo que sería menos compresión pero más compatibilidad con las páginas y en el caso que quieras total compatibilidad simplemente puedes apagarlo. Y lo que también es bastante único de Opera Mini es la compresión de vídeo que también viene integrada en el navegador. Y otras características también como navegación privada, todo esto también lo tienes en Opera Mini. Y otro navegador que tenemos para iOS, pero que no se parece para nada a los navegadores tradicionales, es Opera Coast. Opera Coast, como veis, es un navegador que utiliza al máximo la pantalla del iPad y también del iPhone, no tiene barra de navegación y presenta las páginas web como si fueran aplicaciones. Puedes tener tantas páginas favoritas como quieras, las puedes también cambiar de sitio y organizar a tu gusto. Y simplemente todo está hecho a base de simples gestos de navegación, una navegación muy fluida hecha específicamente para el iPad y para iPhone. En el caso que queramos volver, podemos volver así, que vemos una noticia. Sería simplemente con un gesto para la derecha o para la izquierda para volver a abrir la misma página. Por aquí volvemos a la página principal y así vemos un poco lo que son las últimas páginas visitadas, que podemos también, subiéndolas con un simple gesto, tirarlas para ir vaciando. De la misma manera que hacemos en el iPhone, apretamos un poquito y también podemos tirar aquí llevarnos a la papelera todas las que no nos interesen. Como veis, es una navegación muy intuitiva, especialmente pensada para el iPad. También podemos personalizar el navegador en sí, podemos utilizar una foto nuestra o alguna de las que tenemos nosotros ya también incluidas. Y la idea de Coast también es que el usuario no tenga que preocuparse de la tecnología, sino que funciona siempre de fondo. Es decir, que si una página es insegura, Coast te lo hará saber muy fácilmente precintando la página antes de abrirla. Y otra de las cosas también de Coast es que tiene una sugerencia de noticias que pueden ser relevantes en el entorno que estás, según si estás en un país o en otro, te vendrán noticias de ese país. Y a la hora de buscar una página, nos salen aquí los resultados visuales ya como si fuera una aplicación y podemos abrirla bien rapidito.
Y para acceder a la web desde cualquier sitio que estéis, que esté en el autobús o yendo hacia el trabajo, pues tenemos obviamente las versiones para el iPhone también. Aquí Opera Coast, como veis, tenéis la misma interfaz con vuestras páginas favoritas. Como veis también es una pantalla completa, no tenéis barra de navegación que os moleste y todo es también a base de gestos táctiles. Y también tenemos la versión de Opera Mini con las páginas favoritas aquí, los bookmarks que también se sincronizan con la versión de escritorio si la utilizáis, el historial y aquí también un feed de noticias para que no necesitáis salir del navegador para descubrir contenido nuevo. Y siempre la compresión de Opera en la O. Opera Software ha ganado en Mobile World Congress 2015 el premio Global Mobile Award al mejor producto, iniciativa o servicio móvil en mercados emergentes para WebPass Opera y WebPass patrocinadores. ¿Cuál es tu navegador favorito? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte.